Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia en Colombia celebra hoy la feria correspondiente al día de hoy. Por lo cual le invito a que disponga su oído, la mente, el corazón para escuchar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 8, versículos desde el 23 hasta el 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es costumbre, le invito a ir a los textos pertenecientes a cada una de las lecturas del día antes de seguir con nuestra reflexión para una mejor comprensión. Lo pueden hacer desde sus Biblias o anexo a este video o podcast. Están las lecturas desde mi blog de Yesid Peñuela. Ahí encontramos las lecturas propuestas para este día. El primer texto propuesto para la liturgia de este día es de la profecía de Amós en su capítulo 3. Iniciamos la lectura del profeta Amós. Hace parte del grupo de los 12 profetas menores por la densidad del contenido de su escrito. Amós era pastor de Tecoa, aldea de Judá ubicada en una colina que se encontraba en el desierto de Tecoa, según lo que nos dice el segundo libro de las Crónicas en su capítulo 20, versículo 20. Un desierto de 820 metros sobre el nivel del mar. Un punto desde el cual se puede ver Belén, a 8 kilómetros hacia el norte. El Monte de los Olivos, también se puede ver el Mar Muerto y las montañas de Moab. Fue un profeta que, como vimos, nació en Judá, pero ejerció su ministerio en Israel al norte. El profeta hace un llamado a la población de Israel para enfrentarse cara a cara, para rendir cuenta de su comportamiento. Hoy el profeta nos recuerda que Dios en su infinita sabiduría escogió un pueblo para que fuera ejemplo para las demás naciones y todos llegaran a conocer a su Dios Yahvé. Pero el pueblo se engrandeció no en crecimiento de número, sino de orgullo por tal privilegio a los ojos de Dios y fueron infieles. El amor de Dios por su pueblo ha sido inconmensurable. A través de toda la historia ha utilizado diversidad de personajes para invitar al pueblo de Dios que actúe y razone de acuerdo al mandamiento real del Señor, el amor. Pero el hombre desafortunadamente busca siempre satisfacer su egoísmo y apetito que lo lleva siempre a la perdición. En este caso, han sido los profetas anunciadores como voz de Dios para la corrección amorosa de los habitantes de Israel, pueblo de Dios. Desafortunadamente, somos sordos al mandato de Dios. Tenemos espacios para profetizar, para orar, para dar la palabra de Dios. ¿Será que creemos que no es nuestro deber anunciar lo que Dios quiere que todos sepamos? La invitación es a no sucumbir, a no desfallecer. Es muy importante comprender la importancia de los mandamientos, ya que son el camino para ir por las sendas del Señor Dios
En ellos se vislumbra la justicia divina, con ellos está la salvación. Siendo esto claro, los mandamientos no son instrucciones de papel, tampoco de piedra, son caminos reales de salvación. Caminamos y avanzamos con sinceridad por estos peldaños. Profundicemos en la profecía de la primera lectura. El profeta Amós, un pastor y cultivador de sicomoros o higueras, profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Este periodo se caracterizó por una aparente prosperidad económica y expansión territorial, pero también por una profunda injusticia social, corrupción y decadencia moral. Amós fue enviado por Dios desde el reino de Judá al reino del norte, en Israel, para denunciar las injusticias y advertir sobre el juicio divino inminente. Profundicemos en sus versículos. Recordemos que estamos en el capítulo 3. Miremos los versículos del 1 hasta el 2. Escucha esta palabra que Yahvé pronuncia contra nosotros, hijos de Israel, contra la familia que yo hice subir de la tierra de Egipto. Solo a vosotros os he conocido, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dios recuerda su elección de Israel, enfatizando la relación especial y exclusiva que tienen con Él. Sin embargo, esta elección trae consigo una mayor responsabilidad y por consiguiente un castigo proporcional a sus iniquidades. El autor sagrado utiliza la palabra yada, traducida como conocido, porque dice el texto, solo a vosotros os he conocido. Yada, conocer, implica una relación íntima personal. Por supuesto que esto es lo que nos transmite el profeta, pero yo pienso que Dios no puede tener un corazón como nuestras madres o algunos padres nuestros que dicen que entre más nos aman, más les damos duro, más los maltratamos, más les sacamos sangre de su cuerpo, que es que yo te amo, que porque yo te amo por eso te trato así. No creo. Ese es el sentimiento del autor sagrado, el judío, el pueblo judío, y algunas madres de nosotros y algunos padres también. Pero el sentimiento de Dios es puro amor. Por allá dice el profeta Oseas en alguna ocasión, con lazos de amor, te abrazo, con lazos de amor, como para nunca soltarte. Ese sí es el sentimiento de Dios. Pero prosigamos, versículos del 3 al 6. ¿Acaso caminarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin tener presa? ¿Da a su cachorro su voz en la guarida sin haber cazado nada? ¿Cae el pájaro en la red del suelo sin que haya un lazo? ¿Se levanta la red del suelo sin haber atrapado algo? ¿Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede en una ciudad una desgracia sin que Yahvé la haya causado? Estos versículos contienen una serie de preguntas retóricas que ilustran la inevitabilidad del juicio divino. Cada pregunta lleva a la conclusión de que los eventos no ocurren sin una causa. Aquí, Amós utiliza un método lógico para demostrar que la proclamación de juicio no es arbitraria, sino una consecuencia directa de las acciones del pueblo. Por supuesto, en la mente de muchos católicos está exactamente eso. Nada ocurre sin la voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios. No se cae la hoja de un árbol, dicen las Escrituras, sin la voluntad de Dios. No se cae el cabello de una persona sin la voluntad de Dios. Pobres los calvos, diría yo, porque Dios no los ama. ¿No es así? Todo ocurre de cierta manera, sino que nos ha infundido la tradición judía que todo obra por acción de Dios. Dios, lo que dicen las Escrituras, todo es voluntad de Dios. Yo no creería que si, por ejemplo, aquí en Bogotá o en Cali, el mío, o en cualquier lugar donde haya
un metro, donde haya un sistema de transporte pesado, coge a una anciana que ella, por accidente, pasó la zona de la cebra, estando su semáforo en rojo, la atropella un automóvil y que esto fue voluntad de Dios. Yo diría en este caso Dios es un sádico, pero no es así. Bueno, este es el pensamiento judío y a nosotros nos vendieron ese pensamiento. No es así y por eso nosotros debemos intervenir en nuestra vida en la oración para que Dios cambie las situaciones. Si yo voy predispuesto para que en alguna ocasión me atraquen, me roben, me accidente, con la oración las cosas cambian. Si yo me abandono a la voluntad de Dios, y si yo le digo a Dios, hoy me abandono en ti, que se haga tu voluntad, pues Dios nos abandona a la suerte, a nuestra propia suerte. Por eso nosotros debemos clamar en nuestra oración que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios cuide a nuestros hijos, que Dios proteja a nuestros hijos, que Dios, esa debe ser nuestra oración. Versículos del 7 hasta el 8. No hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a los siervos, los profetas. El león ruge, ¿quién no temerá? El Señor Yahvé ha hablado, ¿quién no profetizará? Dios revela sus planes a los profetas, quienes son los encargados de comunicar sus advertencias al pueblo. El rugido del león simboliza el anuncio del juicio inminente, que provoca temor y obliga a la profecía. La palabra que utiliza el autor sagrado es Naba, que significa profetizar. De la misma manera como profeta es Neví. Si profeta es Neví, profetizar es Naba, indicando una proclamación inspirada por Dios. Naba, entonces profetizar, proclamar inspirado por Dios. Versículo 11. Yo os arrasé como Dios arrasó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón arrancado del fuego, pero no os convertisteis a mí, oráculo de Yahvé. Dios enumera las calamidades que ha enviado como advertencias, comparándolas con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Israel no se ha arrepentido ni ha vuelto a Dios, demostrando su obstinación y resistencia a la corrección divina. Versículo 12. Por eso así te haré, Israel, y porque voy a hacerte esto, prepárate, Israel, a encontrarte con tu Dios. Finalmente Dios anuncia un juicio definitivo y exhorta a Israel a prepararse para encontrarse con su Dios. Esta preparación implica un reconocimiento de sus pecados y una disposición para enfrentar las consecuencias. Por supuesto que el autor sagrado utiliza un tono amenazante, un tono atemorizante, que es una de las estrategias que utilizan muchas iglesias en el mundo para atraer muchos adeptos a sus casas, a sus iglesias, para que por supuesto vengan con su economía a robustecer el bolsillo del pastor. Este primer texto de este día nos propone 5 propuestas importantes. Atentos a mirar cada una de ellas. Primera, llamado a la reflexión personal y comunitaria. Segundo, responsabilidad y elección. Responsabilidad y elección divina. Tercero, inevitabilidad del juicio divino. Cuarto, importancia de los profetas. Quinto, preparación para el encuentro con Dios. Primera propuesta, llamado a la reflexión personal y comunitaria. Al igual que Israel, estamos llamados a examinar nuestras vidas y comunidades. La prosperidad material no debe cegarnos a la justicia y la rectitud moral. Segunda reflexión, responsabilidad y elección divina. Al ser elegidos por Dios, tenemos una responsabilidad especial de vivir conforme a sus mandatos.
Nuestra relación con Dios debe reflejarse en nuestras acciones diarias. Tercera propuesta: inevitabilidad del juicio divino. Las advertencias de Dios no son arbitrarias. Son una especie de respuesta a nuestras acciones y un llamado a volver a Él. Ignorar estas advertencias lleva inevitablemente al juicio. Cuarto, importancia de los profetas. Dios sigue hablando a través de sus siervos, los profetas. Debemos estar atentos a sus mensajes y no desestimarlos. Quinta y última propuesta: preparación para el encuentro con Dios. Debemos vivir en un estado constante de preparación, conscientes de que en cualquier momento podemos ser llamados a rendir cuentas ante Dios. Esta es la parusía, o la segunda venida de nuestro Salvador. San Agustín, aunque no se refirió directamente a este pasaje en particular, en su obra La ciudad de Dios, destaca la importancia de la justicia y la misericordia en la vida de los creyentes. Amós, al igual que Agustín, nos llama a una vida de integridad y justicia, recordándonos que nuestra relación con Dios debe ser reflejada en nuestras acciones diarias. ¿Qué podemos concluir de esta primera propuesta de lectura para este día? El mensaje del profeta Amós es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nos llama a examinar nuestras vidas, a vivir con integridad y justicia y a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Que estas palabras que hemos dicho hoy nos inspiren a vivir de manera que honremos nuestra relación con Dios y reflejemos su justicia en nuestro mundo. Amén. En este corto receso, te invito a compartir este texto, a compartir este audio, a compartir este video. Comparte con alguna persona que tú creas que lo necesite. No sé si tú ya te inscribiste a este canal, ya te suscribiste para que cuando yo haga alguna emisión, inmediatamente te avise que hemos publicado una nueva entrega. Inscríbete, comparte, porque compartir es evangelizar. Si tú le pones manito arriba, like, pues entre más likes con el tuyo hagan otras personas, pues otras personas tendrán acceso a este video, porque para que el algoritmo de YouTube lo muestre a muchas personas, porque entre menos likes nosotros le demos, pues nuestro material no va a ser mostrado voluntariamente. Ante esta propuesta que nos ha hecho nuestro Padre Dios en esta primera lectura del profeta Amós, vamos a responder con el Salmo 5. Y vamos a acompañar al salmista con esta frase antífona: Señor, guíame con tu justicia. El salmista en el día de hoy nos presenta un salmo de súplica, el número 5, en donde el inocente clama al Señor su misericordia. La plegaria del salmista sale de lo profundo de su corazón con el conocimiento que tiene de Dios. Sabe que Él no ama la maldad y que no recibe a los malvados en su morada y que tiene el poder para castigarlos según el sentimiento del salmista. Pero cuando el hombre es malvado, Dios lo abandona a su propia suerte, y cuando estamos abandonados a nuestra propia suerte, nos va como a los perros. ¿Y qué es lo que decimos? Dios me castigó. Lo que pasó fue que Dios me abandonó a mi propia suerte. Dios también tiene el poder para bendecir a sus fieles. Por eso debemos clamar al Señor con un corazón sincero su misericordia y estar seguros que Él, por amor a nosotros, nos rescatará y salvará. El hombre debe temer, ofender al Señor y orar en la calma y el silencio de la adoración para curar las heridas causadas
al Señor por el mal comportamiento de su criatura predilecta, el hombre. Este salmo, el 5, es una oración del hombre hacia Dios al despertar para encomendar el día. Esta lamentación busca suplicar al Señor. Él no tolerará a los pecadores en el templo. Este es el motivo de la constante súplica, pues puede haber la certeza de no ser escuchado por causa del pecado. Por eso, el salmista entra al templo entonando este himno para pedir a Yahvé guíe las dificultades y ponga fin a sus enemigos. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 5, titulado La protección de Dios y la justicia divina, es un salmo de David compuesto como una oración de la mañana, oración matutina. Se caracteriza por una súplica a Dios en busca de justicia y protección. Este salmo refleja la profunda confianza de David en la justicia divina y su aversión hacia la maldad. La motivación detrás de este salmo es el deseo de David de vivir en comunión con Dios, alejándose de la iniquidad y buscando la guía divina. Profundicemos en sus versículos. Versículo 5. No eres un Dios que se complace en la maldad, ni el malvado es tu huésped. Este versículo subraya la santidad de Dios, quien no tolera la maldad. La palabra hebrea para maldad aquí es ra, que implica mal moral. Podríamos decir, es el mismo Dios de los egipcios, Ra, Mon-Ra. Dios no es cómplice del mal y no permite que los malvados encuentren refugio en su presencia. Versículo 6. No, los arrogantes no resisten en tu presencia, detestas a todos los malhechores. La arrogancia, representada por la palabra hebrea letzin, es incomparable con la presencia de Dios. Este versículo enfatiza la aversión de Dios hacia aquellos que practican la iniquidad, destacando que no pueden mantenerse firmes ante Él. Esta palabra hebrea letzin implica eso, arrogancia, burlón. No, los arrogantes no resisten en tu presencia. Versículo 7. Tú destruyes a los mentirosos, a los hombres sanguinarios y fraudulentos abomina Yahvé. La mentira y la violencia son particularmente aborrecidas por Dios. La palabra hebrea para mentirosos es koshim y para hombres sanguinarios ishdamin. Estos términos resaltan la seriedad por la que Dios trata de engaño y violencia, llevando a la destrucción de quienes las practican. Versículo 8. Pero yo, por mi inmenso amor, entro en tu casa, me postro en tu santo templo con toda reverencia. Aquí David contrasta su posición con la de los malvados. Él puede entrar a la casa de Dios gracias a su amor leal, que en hebreo nosotros le decimos Gesed, que traduce también como misericordia, como fidelidad amorosa. Dice el texto, pero yo por tu inmenso amor, qué mejor traducción que Gesed, una palabra hebrea que denota la fidelidad amorosa de Dios. La postura de postración muestra la humildad y el respeto reverente de David hacia Dios. Por supuesto que si nosotros estamos entonando este salmo, debemos hacerlo con la misma intención, con el mismo sentimiento, para que nuestro salmo vaya acorde y en consonancia con lo que sentimos en el corazón. San Agustín, en sus exposiciones sobre los salmos, comenta que el Salmo 5 nos llama a una vida de pureza y sinceridad ante Dios. Destaca la necesidad de evitar la maldad y la mentira y de acercarse a Dios con un corazón sincero y humilde, siempre hablando con la verdad.
San Agustín ve en este salmo una invitación a vivir en integridad, reconociendo la santidad de Dios y la necesidad de una gracia para entrar en su presencia. ¿Qué podemos concluir del Salmo 5? Este salmo nos recuerda que la santidad de Dios no tolera la maldad y que solo aquellos que buscan su amor leal y justicia pueden acercarse a Él. En un mundo donde la iniquidad puede parecer prevalente, este salmo nos llama a vivir en rectitud y a confiar en la justicia divina. Que estas palabras nos inspiren a alejarnos de la maldad y a buscar siempre la guía y protección de Dios con humildad y reverencia. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Mateo en su capítulo 8. En esta narración de la lectura continua del evangelista Mateo, hoy en medio de la evangelización de Jesús, pero esta vez con signos, Jesús sube a la barca y le siguen los discípulos. Jesús con su escuela rabínica en la iglesia. Jesús duerme en la confianza del Padre del cielo, pero cuando los seguidores del Maestro lo dejan dormir, las circunstancias a su alrededor se entorpecen. Este es el resultado de una iglesia que predica la resurrección cuando Jesús dormía en el sepulcro. La iglesia perdió toda esperanza. Sus discípulos sentían que se hundían en medio del mal de sus hermanos. Por eso el evangelista les hace ver que es necesario llamarlo, acudir a su auxilio, despertarlo para traer tranquilidad a su misión, y esto se logra por medio de la oración. En el tiempo que se están dando los acontecimientos de la iglesia, el evangelista que escribe entre los años 70 u 80 en medio de persecuciones, peligro, se ven los horrores de los últimos días, se cree que llega el fin y en medio del caos los discípulos solo tienen que, en medio del dolor, gritarle: Señor, sálvanos que nos hundimos. Hoy la iglesia, que se siente y se ve inasistida, debe volver a clamar: Señor, sálvanos que nos hundimos. Todo fiel, todo católico, en Colombia, en el mundo, donde veamos que se levantan las olas de la maldad contra la justicia, debemos estar diciendo: Señor, sálvanos que nos hundimos. El Señor nos dice que tenemos poca fe, ¿o tendremos demasiada confianza? Jesús, cuando se levanta del sepulcro, deja ver que es la vida que superó a la muerte, y el que lo hizo parte de la creación ordena al caos, ordena al mal, se apacigüe, porque ha llegado la hora de la verdad y de la luz. Después de la resurrección es que identifican a su Señor. Su identidad es darse a conocer como es Señor de la creación, que ahora está en medio de la iglesia para darle consolidación a su obra misionera para la restauración del resto de Israel. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto de creciente persecución y tensión, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana naciente. Específicamente el relato de Mateo en su capítulo 8, versículos del 23 al 27, narra la historia de Jesús calmando la tempestad, un evento que tiene lugar en el mar de Galilea, una región conocida por sus repentinas y violentas tormentas. Había una vez un pequeño pueblo ubicado cerca de una montaña. Durante años, la gente vivió con el temor de que la montaña, que estaba llena de antiguos mitos de erupciones volcánicas, podría alguna vez despertar y destruir el pueblo. Cada vez que se escuchaba un pequeño retumbo, la gente se llenaba de miedo y pánico. Un día, un anciano sabio llegó al pueblo.
al ver el temor en los ojos de los habitantes, decidió compartir una historia. Les contó cómo de joven había viajado por muchos lugares y enfrentando muchas tempestades. Sin embargo, cada vez que sentía miedo, recordaba una cosa: el mismo Dios que creó las montañas y los mares, también creó el refugio en el corazón del hombre. En medio del peor de los temblores, si buscas ese refugio, encontrarás paz. Inspirados por la historia del anciano, los habitantes del pueblo empezaron a cambiar su perspectiva. En lugar de vivir con miedo, encontraron maneras de fortalecer sus casas, preparar provisiones y cuidar unos de otros. Cada vez que se sentía un temblor, en lugar de entrar en pánico, recordaban las palabras del anciano y encontraban paz y unidad en su comunidad. Profundicemos en los versículos del Evangelio de hoy. Versículo 23, dice el texto bíblico: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Subir a la barca es como una especie de complicidad de Jesús con su iglesia, porque la barca representa la iglesia, pero más que la iglesia, la comunidad de los creyentes. La iglesia está conformada de toda la asamblea, del grupo de personas que creen en Él, que le creen, por supuesto que le obedecen. Muy bien, dice el texto, y sus discípulos lo siguieron. Quien cree en Él, por supuesto, le sigue. Versículo 24. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El mar es signo de mal. ¿Por qué? Porque el mar, cuando está embravecido, se levantan y se pican sus olas. Pues eso no es nada, eso no es signo de vida, eso es signo de mal. Aunque dentro del mar haya vida, este mar es signo de violencia, de mal. De pronto se levantó en el mal una tempestad grande, o sea, caos profundo. Tempestad simboliza las pruebas y las tribulaciones que enfrentamos nosotros, que enfrentan los hombres. La escasez económica, una infidelidad, dudas, inseguridad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio. Esa es la tempestad. Temer que estamos inseguros ante un gobierno que no se sabe, que tiene entre sus manos, que no es transparente, un gobierno que duerme, mal preparado. Eso causa incertidumbre. La tempestad, el autor sagrado utiliza la palabra griega seismos, literalmente un terremoto, una sacudida, indicando la magnitud de la tormenta. Versículo 25. Y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, lo despertaron porque estaba durmiendo, el sueño de Jesús. Este sueño lo podemos interpretar como una prueba de fe para los discípulos y una demostración de la humanidad de Jesús. Posiblemente Jesús estaba cansado, estaba durmiendo, pero ¿podrá uno dormir en medio de la tormenta por más cansado que esté? Yo pienso que es aquellos momentos en que en demasiada confianza creemos que Jesús está ahí al lado nuestro y siempre andamos con confianza sin interrumpirlo hasta que Él se duerme. A Jesús tenemos que interrumpirlo por medio de la oración. Cuando tenemos demasiada confianza creemos que ahí está y no le hablamos, no le contamos, no le decimos, no le pedimos, no le agradecemos hasta que Él se duerme. A Jesús
Si creemos que Jesús está a nuestro lado, tenemos que estar constantemente hablándole, mantenerlo despierto, mantenerlo activo, para que Él se dé cuenta de lo que hacemos, para que Él se dé cuenta de nuestros proyectos, para que Él se dé cuenta de nuestros sueños y esté acompañándonos y apoyándonos. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Por qué tienen miedo? Es la pregunta del Evangelio, es la pregunta de Jesús, es la pregunta constante. Han habido temas en la teología acerca del miedo. El hombre, cuando se encuentra con Dios, siente miedo por la imagen que nos han vendido a nosotros de Dios. Deben causarnos a nosotros miedo. No, al contrario, debe causarnos confianza, anhelo, deseo del encuentro con Él. Bueno, no estoy diciendo que ojalá nos muramos ya para encontrarnos con Él, no, el deseo de saber que Dios está con nosotros. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos. Esto es signo de autoridad, la autoridad divina. Él se levantó. Es el mismo término que utilizó el autor sagrado para decir cuando resucitó, se levantó. Cuando alguien se levanta, se resucita, reprendió a los vientos. Él, con su autoridad, reprende la naturaleza que es proveniente de su creación. Y entonces sobreviene la calma. La calma es la paz y la protección que solo Jesús puede dar. El autor sagrado utiliza la palabra griega galene como calma, una calma profunda y completa, más allá de la simple ausencia del viento. En este pasaje, Jesús y sus discípulos se encuentran en una barca cuando una gran tormenta amenaza con hundirla. La reacción de los discípulos es de miedo y desesperación, mientras que Jesús, dormido, demuestra su tranquilidad y confianza en medio del caos. Al despertar, Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe y luego calma la tormenta con una simple orden. Porque cuando nos damos cuenta que Jesús está en nuestra presencia, que está despierto, el verlo, el sentirlo, trae paz a nuestro corazón, trae confianza, y es posible que el mar siga embravecido, pero ya nosotros confiados y esperando y teniendo confianza en nuestro interior, la tormenta pasa a un segundo plano. La historia de Jesús calmando la tempestad es una poderosa metáfora para nuestras vidas. Todos enfrentamos tempestades, dificultades, miedos, enfermedades, infidelidades, derrotas, muertes, pérdidas y momentos de desesperación. En estos tiempos es fácil sentirnos abrumados y dudar de la presencia de Dios. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que aun cuando parece que Dios está dormido, Él siempre está con nosotros y tiene el poder de traer paz a nuestras vidas. ¿Cómo está la atención de lo que hemos dicho acá? ¿Cómo podemos despertar a Jesús? No les voy a responder, ustedes responderán. Qué bueno respondieran allá en la parte de abajo de los comentarios de nuestro video. ¿Cómo despierto yo a Jesús? El relato de Jesús calmando la tempestad y la historia del anciano nos enseñan a encontrar paz y confianza en medio de nuestras pruebas. Nos invita a fortalecer nuestra fe y recordar que aunque las tempestades sean inevitables, la presencia de Dios es nuestra verdadera fortaleza y refugio. En la vida diaria, cuando enfrentamos desafíos,
podemos recordar este pasaje y buscar en nuestro interior la paz que Dios nos ofrece. Al igual que los discípulos, es natural tener miedo, pero también podemos aprender a confiar en que Jesús tiene el poder de calmar nuestras tormentas. Por tanto, en este martes de la 13ª semana del tiempo ordinario, recordemos que la fe en Cristo no solo nos ayuda a superar nuestras tempestades, sino que también nos permite vivir en paz y esperanza, sabiendo que Él siempre está con nosotros, listo para calmar nuestros miedos y guiar nuestros pasos. Recordemos que el signo de la barca es la iglesia. Por eso, nuestra oración por la iglesia, nuestra oración por nuestros pastores, nuestra oración por los obispos, para que Dios esté presente en su iglesia y las tormentas se apacigüen. Pilas, si no oramos por la iglesia, vamos a escuchar escándalos de los que no deseamos escuchar, porque estos escándalos, 1, apartan fieles de su iglesia, 2, restan mi fe. Si yo no tengo una fe bien cimentada, pues voy a dudar de la iglesia, voy a decir, me voy a ir a buscar otra iglesia donde no haya tantas arrugas. No la encontrará, porque la iglesia sin arrugas está en los cielos. Si te quieres ir para los cielos a encontrarte con una iglesia con menos arrugas, bueno, buen viaje, buena mar. Hemos llegado al final de nuestra entrega. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.